Bueno, me presento, yo soy la doctora Flores, yo también fui residente de cirugía, tengo especialidad de cirugía general, me gusta mucho la parte de endoscopía, así que el doctor me dio este tema de hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva la vamos a describir como la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Ahí vamos a hacer dos divisiones, hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, y vamos a utilizar el ángulo de Treitz para dividir. ¿Sí? Dentro de las hemorragias digestivas altas también hay una subdivisión. Vamos a hablar de aquella que se produce desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo duodeno-yeyunal, o también conocido como ángulo de Treitz. ¿Sí? Vamos a hablar de la hemorragia de origen no varicial, que son las más frecuentes, del 80 al 90%, y la de origen varicial, que es del 20 al 10%. Las causas más frecuentes de úlceras, de hemorragia digestiva, no varicial, son las úlceras pépticas, que llegan al 50%. Luego llega el Mallory West, las gastropatías erosivas, las esofagitis erosivas, una neoplasia, también de 1 a un 2%, angiodisplasias y malformaciones. Y las de origen varicial, sepan ustedes que el 30% de los pacientes que tienen cirrosis pueden presentar, especialmente cuando hay una cirrosis descompensada, lleva un 40% de la mortalidad y una recidiva del 40% a 6 semanas. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque si tienen un paciente que tiene varices esofágicas, sepan que en 6 semanas puede volver a sangrar este paciente. Entonces, dentro de las etiologías, las más frecuentes dentro de las no variciales, vamos a hablar inicialmente, las úlceras pépticas, ya sean gástricas o duodenales, el Mallory West, las gastropatías erosivas. Las menos frecuentes son las esofagitis, neoplasia, la lesión de Dilafoy, las éxtasis vasculares. Y las raras, una úlcera esofágica, una duodenitis, una fístula aortoentérica, son más raras encontrar, pero están. Dentro de las hemorragias vamos a decir que las más frecuentes, habíamos dicho que son las no variciales, dentro del 80 al 90%. Y las úlceras pépticas se llevan casi el 70%, y las erosiones solamente hasta un 15%. También que las úlceras duodenales son más frecuentes que las úlceras gástricas, especialmente las de la pared posterior, que son las más peligrosas. Ahora, la incidencia de hemorragia digestiva de origen no varicial ha disminuido muchísimo el tema de la mortalidad gracias a la aparición de los inhibidores de bomba de protones y la erradicación del Helicobacter pylori, ¿sí? Pero también puede haber mortalidad relacionada, pero ¿qué tiene en relación a qué? A la edad avanzada del paciente, a la presencia de comorbilidades, a la instalación de un shock hipovolémico. No tenemos vuelta atrás, ¿sí? Por eso ustedes van a escuchar que a veces los jefes hablan que basaron todas sus residencias, operaron úlceras gástricas, y nosotros muchos no vemos las úlceras, no vemos perforaciones gástricas. Es muy raro ver una perforación, tanto duodenal como gástrica, porque gracias a la aparición de los inhibidores de bomba. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente que presenta en la guardia hematemesis, melena, la descompensación hemodinámica. Ustedes saben que tienen que observar al paciente que está con taquicardia, si hay hipotensión arterial, signos de hipoperfusión. También el test de sangre oculta en materia fecal, un paciente que se ha hecho un estudio con una anemia crónica y presenta sangre oculta en materia fecal, una anemia progresiva. Y tengan en cuenta esto, la hematoquesia. Si bien la hematoquesia es la pérdida de sangre a través de la materia fecal con sangre, y es propio a veces de la hemorragia digestiva baja, también puede presentar la hemorragia digestiva alta, entre un 10 a un 15%, en esos sangrados que son abundantes y en la sangre acelera el tránsito intestinal. Ustedes van a ver un paciente que presenta una hematoquesia, pueden pensar que es bajo y termina siendo una hemorragia digestiva alta. Diagnóstico. Ahora vamos, después de tener todos estos síntomas que vamos a ver el paciente, tenemos que llegar a un diagnóstico de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. El interrogatorio es fundamental. A través del interrogatorio ustedes van a poder llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, indagar si este paciente tiene síntomas dispépticos, úlceras, antecedentes de ingesta de AINES. Ahí podemos sospechar en una gastropatía por AINES. Ingesta de anticoagulantes o que tenga coagulopatía el paciente.
la ingesta de etilismo crónico, o sea que podemos pensar que es un sangrado varicial, los vómitos. Ahí podemos, si el paciente nos refiere que tuvo un episodio de vómito y que después presentó otro vómito con sangre, podemos sospechar en un desgarro de Mallory-Weiss. Ahí vamos a ver bien esas imágenes. Un paciente que habla de pérdida de peso, con disfagia progresiva, podemos avanzar en un síndrome de repercusión general como una neoplasia y la presencia de comorbilidades, que eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, el paciente te va a referir cómo fue el episodio, si él hizo una arcada o si vino el paciente a nivel respiratorio ya tiene síntomas, por ejemplo, un tumor en la vía respiratoria o un paciente postcrónico. Este va a ir relatando. Ahora, es muy distinto el paciente que te dice, tengo dolor, o el paciente dice, tengo reflujo. Entonces, esos síntomas que te orientan más a la parte digestiva vos. Ahora, esto es muy importante, a mí me gusta mucho porque podemos estimar la pérdida del paciente. Por ejemplo, una pérdida leve que puede representar hasta el 25% de la volemia, estamos hablando de 750 a 1200 mililitros de pérdida de sangre. El paciente cuando lo vemos está normal, o sea, la frecuencia cardíaca es menor a 100, está normotenso, es un paciente lúcido, pero él te refiere a una pérdida de sangre. Entonces nosotros podemos suponer que ha sido una pérdida leve, ¿sí? Ahora, una pérdida moderada, que hablamos de 1250 a 2000 mililitros, que es casi el 40% de la volemia, y el paciente ya empieza a tener una frecuencia cardíaca entre 100 a 125, o sea que hay una taquicardia, hay una hipotensión ortostática, hay mareo y hay confusión. Ahora, si ya nos aparece un paciente que tiene una pérdida de más de 2 litros, que corresponde al 40% de la volemia, es un paciente descompensado. Entonces nosotros ya vamos viendo la cantidad de pérdida que tiene el paciente de acuerdo también al estado físico del paciente. ¿Cuál es el mejor estudio para la parte digestiva? Para todo órgano hueco, el mejor estudio es el estudio endoscópico. En este caso es la videoendoscopía digestiva alta. La endoscopía temprana, ¿qué se llama endoscopía temprana? Las guías internacionales recomiendan que una endoscopía digestiva alta debe realizarse dentro de las 24 horas de la presentación de la hemorragia digestiva no varicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos muestra que tiene mejores resultados, menor mortalidad y menor estadía del paciente. Dentro de las 24 horas y hablando de un paciente compensado. Recuerden que siempre el paciente para hacer una endoscopía tiene que estar compensado. Aquí llamamos endoscopía urgente o muy temprana, que son dentro de las 12 horas. Solamente se puede hacer en aquellos pacientes que están compensados y valoramos riesgo y el beneficio, ¿sí? A veces es mejor internar al paciente, hacerle transfusión, mejorar el tema de la tensión arterial y al día siguiente, si es que requiere o no, hacerle un lavado gástrico y al día siguiente, en las 24 horas, hacerle la endoscopía. Ahora, en un paciente que no, que sospechamos, que ponemos una sonda nasogástrica, que seguimos viendo sangre, que hacemos un lavado, después viene limpio, al rato vuelve a aparecer sangre. Bueno, este paciente compensado podríamos estar dentro de las endoscopías de las urgencias, ¿sí? O que se va compensando para que sigue con melena y eso. Que, mira, puede que la melena ya es una sangre digerida. Esa es una pregunta muy importante en la que vos hiciste, que yo más adelante voy a referir por qué no siempre en todos los pacientes se coloca una sonda nasogástrica. Porque si yo tengo un paciente que tenía una pérdida leve, que está con los signos vitales normales, pero que el paciente viene y me comenta que fue al baño y que vio materia fecal negra. Pasó un rato, volvió a ir de cuerpo en materia fecal negra. Me veo en la guardia, le hago un tacto rectal, veo melena, pero es un paciente que está compensado. Entonces yo a este paciente o le hago un lavado gástrico que no me va a venir nada, por eso yo tengo que valorar a qué paciente sí y a qué paciente no. O a este paciente yo lo puedo hacer dentro de las 24, llamar al médico endoscopista, le digo, mira, tengo un paciente con melena, está compensado, está bien, vino porque fue 2 veces de cuerpo con materia fecal. Entonces te va a decir, bueno, pues vení, mándalo mañana, yo le hago la endoscopia, es un paciente que lo puedo tener ambulatorio también, ¿sí? Por eso hablamos de las 12 horas. Ahora, si vos me decís, no, yo tengo un paciente internado, que le hice un lavado gástrico, que me vomitó sangre, que le hice un lavado gástrico, que me vino un gorro de café,
que después del lavado gástrico no me vino más nada, que pasaron 4 horas y me volvió a venir un poquito de borra de café. Le volví a hacer el lavado gástrico, me vino borra de café. Paso. Bueno, este paciente sí requeriría hacerlo dentro de las 2 horas porque hay algo que está babeando ahí. Claro. O el laboratorio también. El laboratorio. Recordad que yo puedo perder hasta el 15% de la volemia sin que tenga signos el paciente. Claro. Ustedes van a escuchar lo que se llama la endoscopía del second look. No sé si alguna vez lo han escuchado. El second look es una endoscopía que no se hace de rutina y no está indicada en un paciente que yo le hice una endoscopía, que está bien, que no volvió a sangrar, que me repuntó la hemoglobina y el hematocrito. No está indicada, pero sí está indicada cuando usted tiene un paciente que le han hecho una endoscopía, mejoró el paciente, pero después vuelve a tener signos que el laboratorio me está bajando, está con melena. Por la sonda nasogástrica me sigue viniendo borra de café o me viene también restos hemáticos que no llegó a digerir el ácido gástrico. Entonces, en este paciente sí, ante la evidencia clínica de sangrado recurrente. ¿Sí? Entonces, no duden ustedes de que un paciente que se ha hecho una endoscopía, volver a llamar al endoscopista. Ante un tratamiento inadecuado o ante la falla de la identificación del sitio sangrado. Suele pasar a veces que las hemorragias digestivas altas, ¿qué hace? La sangre en contacto con el ácido gástrico se vuelve negra, eso se pega a las paredes. Si te llaman para una endoscopía, venís, no le han hecho un lavado, no le han hecho nada, o haces la endoscopía, ves todas las paredes negras, no lográs identificar dónde está el sangrado, entonces te ha dejado de sangrar y después te vuelven a llamar y ahí sí, porque cuando al paciente le hemos lavado el estómago, hemos hecho una buena aspiración, no hay coágulos que nos moleste, porque a veces el coágulo también, uno lo aspira y se tapa el equipo. Entonces, ahí podemos identificar bien el sitio de sangrado. Bueno, habíamos dicho que cuáles eran las causas más frecuentes y dentro de las más frecuentes estaban las úlceras gastroduodenales, que son casi el 50% de las causas de hemorragia digestiva alta. Las úlceras, tengan cuidado muchísimo cuando ustedes le describan úlceras que estén en la curvatura, en la región alta, en la curvatura menor, en la parte del techo, y las que están posterior al bulbo, porque son las que tienen peor pronóstico, porque esas zonas donde hay más vascularización. Entonces, cuando ustedes le describan que hay una úlcera que ha dejado de sangrar, que tiene fondo de fibrina, igual, presten atención a este tipo de pacientes. Esto es muy importante. El 80% de estas hemorragias digestivas altas por úlceras pépticas ceden de forma espontánea. ¿Sí? El paciente puede venir, tiene sangrado, después está bien, no presenta más sangrado, ahora está en transfusión, la endoscopía todo bien, listo. Sabemos que el 80% puede ceder espontáneamente. FORES 1A. ¿Qué quiere decir el FORES 1A? Uno hace la endoscopía y ve la hemorragia activa, el chorro arterial. ¿Sí? Entonces, ese necesita tratamiento endoscópico, pero solamente vamos a hablar acá de lo que es cada una de las clasificaciones. Entonces, el FORES 1A es un sangrado de tipo activo. Yo veo la hemorragia activa y veo el chorro arterial. El 1B es la hemorragia activa, pero es babeante. O sea, que hablamos que es tipo venoso. Uno hace la endoscopía y ve en capas que va saliendo sangre, Vamos al FORES 2. El 2 es una hemorragia reciente. Hacemos la endoscopía y vemos una lesión, que hay un vaso visible, pero que no está babeando nada, sino que sangró de ahí. Yo sé que esa zona porque se ve la úlcera, la depresión y ligeramente el coágulo. En el 2B es una hemorragia también reciente y hay una lesión con un coágulo adherido. Por ejemplo, ¿ven? Ahí se ve la úlcera y se ve un coágulo adherido. Y el 2C es una hemorragia reciente, pero hay una mancha pigmentada. Ese es el famoso fondo de fibrina que se está armando en la fibrina con el coágulo. Se suele llamar fondo sucio, porque está lo blanco y restos de coágulo. ¿Sí? Y cuando ustedes vean un F3, quiere decir que es una úlcera que no tiene estigma de sangrado. O sea, que una úlcera que dejó de sangrar, una depresión. ¿Por qué es importante que en todo informe de endoscopía ustedes lean esto? Por dos cosas. Porque esta úlcera, que yo la voy a llamar alto riesgo, son las que tienen sangrado activo, el FORES 1, un vaso visible, el 2A,
Y el coágulo adherido, el 2B, fíjense acá, hasta el 2B. Miren este porcentaje. La tasa de resangrado, hasta un 40% me puede resangrar. Entonces, ustedes reciben a un paciente que le han hecho una endoscopía, que el médico endoscopista le pone que es un Forest 2B, es un paciente que hay que estar atento. Porque hay un 40% que me va a resangrar y un 60% que no, pero hay un paciente que yo tengo que observar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las de bajo riesgo? La que tienen el fondo sucio en la base, que dijimos que esta era la lesión con base negra, que el fondo de fibrina con sangre, y aquellos que no tienen estigma de sangrado, fíjense, sin signo de sangrado, menos del 1% suelen sangrar. Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar de alto riesgo, y a estos son de bajo riesgo. Eso también nos sirve a nosotros, cuando uno hace la endoscopía, para ver, ¿inyecto o no inyecto? ¿Coloco clip o no coloco clip? En este, por supuesto, que voy a colocar un clip, en estos tres, por supuesto, o voy a hacer una inyección con adrenalina. Pero esta lesión con el coágulo, a mí me permite decir, o lo dejo así, dejo que la naturaleza haga lo suyo, o le hago un poco de inyección de adrenalina en los 4 segmentos y espero a ver más con la cicatrización, ver si está todo bien. ¿General qué se hace, digamos? Mira, ¿Se espera? vos con un paciente que tiene una hemorragia digestiva, si está compensado, hay que hacer la endoscopía. No, pero digo, en esas que hay que ver, se puede ver, digamos, si se espera o se hace la inyección de adrenalina. Mira, vos con este paciente podés decidir, si ves el vaso sangrante, que está sangrado, va sí o sí lo que es tratamientos combinados o simples. ¿Qué es el combinado? Yo le puedo hacer una inyección con adrenalina y le puedo poner un clip. Entonces la adrenalina tiene su efecto hasta 6 horas y el clip es algo mecánico, ¿sí? En el coágulo adherido, que ya no me está sangrando, que la coagulación funcionó bien, y bueno, yo me arriesgo, digo, ¿lo dejo así o no? Le voy a poner un poco de adrenalina en los 4 cuadrantes, eso va a hacer que también deje de sangrar y que se forme todo lo que es la fibrina y que haga lo suyo. También tenés un tejido inflamatorio, tenés un tejido que está muy inflamado ahí, para ver si pones un clip o no, que también el clip te puede desgarrar el tejido. Pero todo eso es cuando vas a ver vos qué tipo de úlcera tenés también, cómo está el tejido. Por ejemplo, en un sangrado activo, que está sangrando el paciente, el tejido no está del todo inflamado. Pero cuando pasa un tiempo que se hace la formación del coágulo, ya se edematizó. Entonces vos ahí o valorás, coloco un clip o le hago una inyección solamente con adrenalina y espero. El tratamiento de estas úlceras, mientras se puede hacer endoscópico, lo hacemos endoscópico. Tenemos métodos no térmicos, hablamos de la inyección adrenalina o el polidocanol, el AET. El mecánico, el clip o la ligadura, las banding que se usan para las varices esofágicas, también podemos utilizarlas acá. Los métodos térmicos, una pinza caliente que es como un electrocoagulador, uno se acerca, coagula y se hace la costrita ahí, ¿sí? Y también el de no contacto, que es el plasma argón. El plasma argón es muy bueno, se suele utilizar, pero como te digo, se va a ver qué tipo de úlcera estamos viendo durante el procedimiento. ¿El láser argón tiene efecto cauterizante en el acto o Sí. con el tiempo? Sí, no, en el acto. Lo que también tiene muy bueno es que no atraviesa la submucosa, es muy seguro utilizarlo, pero también tiene que ver el grado de profundidad de la úlcera que vos tenés. El combinado, puedo hacer, como dijimos, una inyección de adrenalina o un térmico, o por ejemplo puedo hacer inyección de adrenalina y después utilizar plasma argón, o inyección de adrenalina y colocar un clip. Vamos acá, también mencionamos, aparte de las úlceras pépticas, mencionamos las gastropatías erosivas y el desgarro del Mallory West. Se ve bastante rojo, pero bueno, la gastropatía erosiva son múltiples erosiones milimétricas que se encuentran tanto en el antro, cuerpo, techo, que puede observarse sangrado, es más, a veces por el roce del endoscopio pueden sangrar y eso puede ser la causa de la melena de tu paciente. Suele ser autolimitado y el tratamiento siempre es con inhibidor de bomba, la toma de biopsia para ver si está el Helicobacter pylori y hacer la erradicación. Y el Mallory West. El Mallory West es muy frecuente en un paciente que te refiere un vómito muy fuerte y que posterior al vómito presentó otro vómito con sangre.
Entonces, suelen ubicarse en la unión esófago-gástrica. Fíjense que acá la mucosa cambia un poco. Esta es la mucosa esofágica, esta es la gástrica, y ahí se ve el desgarro. ¿Sí? Este desgarro, el 80% es autolimitado. A veces en las 24 horas, cuando el endoscopista le hace la endoscopía, no se ve la lesión o sí se ve una lesión. Y si está sangrando, ¿qué pueden hacer? Inyección de adrenalina o colocar un clip. ¿Sí? La lesión de Dilafoy. Bueno, la lesión de Dilafoy es hasta casi un 5% de las hemorragias. Es una arteria de la submucosa de gran calibre, o sea, hasta 3 milímetros, que protruye a través de la mucosa y que está más ubicada a nivel del fondo gástrico. Puede hallarse también en otras partes, pero no está asociada a la úlcera péptica ni y puede causar un sangrado masivo. Mira. ¿Ves? Es una arteria. Y el tratamiento frecuente es la colocación de un clip, la colocación mecánica, y podemos solucionar tranquilamente eso. ¿Y la lesión por qué? ¿Por úlcera también? Mira, es un vasito que va protrudiendo de la submucosa y se atraviesa la mucosa. La mucosa, el ácido gástrico, erosiona ligeramente y ahí empieza a sangrar. No está relacionado, como lo dijimos anteriormente, por una úlcera péptica, helicobacter pylori ni nada por el estilo. Son lesiones muy raras, pero están presentes. Esto también ustedes lo van a ver descritos en las endoscopías, la lesión de Cameron. La lesión de Cameron son úlceras que están dentro de la hernia de hiato. ¿Sí? Fíjense que acá está el hiato, esta es mucosa gástrica, no es esofágica, entonces las úlceras que están acá reciben el nombre de lesión de Cameron. Entonces, si ustedes en el informe ven que lesión de Cameron, son las úlceras que están dentro de la hernia de hiato. Y también, posterior a un procedimiento, una complicación del ERCP, o CPR, que son las hemorragias, ¿sí? Con papilotomía. Fíjense que acá se ve un coágulo. Lo que se va a hacer acá es sacar, extraer el coágulo con esta anza, ubicar bien dónde está sangrando y colocar el clip. Entonces estos pacientes lo van a ver internados posterior a un CPR con papilotomía, que puede hacer con una complicación que es la hemorragia. Dosis recomendada. Ustedes van a tener este paciente internado, inhibidores de bomba de protones endovenosos, omeprazol o pantoprazol, 80 miligramos en bolo, seguido de 8 miligramos por hora durante 24 horas. ¿Sí? Ahora, si no hay resangrado en las primeras 24 horas, podemos ir a vía oral, con omeprazol 40 o pantoprazol a 80 miligramos. El objetivo acá es mantener un pH gástrico mayor a 6. Si no disponemos y el paciente tiene una buena tolerancia oral y no queremos invadirlo, ponerle vía, nada, podemos hacer en la internación también inhibidores de bomba de protones vía oral. Lo ideal es empezar con esto. Ahora, mencionamos la endoscopía y siempre dijimos un paciente compensado, lo estuvimos mencionando varias veces para que ustedes sepan que la endoscopía va a un paciente compensado, nunca un paciente descompensado. Nos puede pasar que va a aparecer un paciente descompensado, que no le podemos hacer la endoscopía, o también que el sangrado es tan grande que endoscópicamente entramos, es sangre y no nos permite ver nada. ¿Cuál es la segunda opción que tenemos? La arteriografía. Iniciamos por el tronco celíaco. Está indicada cuando fracasa el tratamiento endoscópico o el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto o en mayores de 80 años. Pero para que la arteriografía sea exitosa debe tener un débito, o sea, una pérdida de sangre de 0,5 mililitros por minuto. ¿Sí? ¿Qué nos permite hacer la arteriografía? Nosotros podemos usar drogas vasoactivas localizando dónde es la pérdida y hacer una embolización. Ahora, la desventaja que tiene esto que a veces no todas las instituciones tienen para hacer arteriografía o el personal entrenado, porque esto ya es intervención. Cuando vamos a un tratamiento quirúrgico, un paciente que está sangrando, que no mejora endoscópicamente, que le hicimos la arteriografía y sigue sangrando. Entonces, en un paciente que se ha ido a shock y que no pudimos estabilizarlo, en un paciente que no se pudo controlar por la endoscopía y que requiere más de 3 unidades de transfusión por día. Entonces un paciente que está descompensado, no tenemos tiempo para hacer una endoscopía y compensarlo o hacer una arteriografía porque el paciente hay un compromiso ya de vida.
¿Cuáles son el tratamiento quirúrgico? Bueno, ya van a conocer bien los nombres, tiene una clase en particular, que son las gastrectomías parciales, las vagotomías, la piloroplastia con anastomosis de Billroth tipo 2 o Iniderux. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos por qué no todos los pacientes está indicado colocar sonda nasogástrica? Por eso es fundamental que ustedes llamen al médico endoscopista o al médico que está a cargo. ¿Por qué? Porque en esta actualización que se hizo en noviembre del 2017 habla entre la aspiración nasogástrica y el lavado en pacientes con sangrado gastrointestinal. ¿Qué es lo que muestra la evidencia? Muestra la evidencia lo siguiente: en un paciente que tiene un vómito en borra de café o que tiene la hematemesis, pero es un paciente que está compensado, que al tacto rectal no hay melena, este paciente sí estaría indicado hacerle una sonda nasogástrica y un lavado gástrico, siempre y cuando la coagulación esté bien, sabiendo que no es varicial, tiene los antecedentes del paciente. Ahora, no tendría utilidad en aquellos pacientes que viene compensado, que no recibe ningún síntoma, que el único síntoma que tiene es la melena. Entonces es un paciente que está compensado, hizo una pérdida mínima seguro, porque hasta el 15% de volemia perdido, porque no hay repercusión en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, en la conciencia del paciente. Entonces, este es un paciente que podemos hacer una endoscopia entre las primeras 24 horas, pero hacerle un lavado gástrico y no ver nada no tendría beneficios. Entonces, acá nos muestra que tenemos que ver en este estudio la clínica del paciente, cómo está el paciente y el contexto del paciente. Siguiendo con otro estudio, en este también, lo que es la aspiración nasogástrica, el lavado en el departamento de emergencia en pacientes con hematoquesia y melena sin hematoquesia. ¿Se acuerdan que hablamos que la hematoquesia, si bien el 85% es un síntoma propio de la hemorragia digestiva baja, pero la alta también la puede tener? Entonces, acá en este paciente con hematoquesia vos tenés que valorarlo, porque a veces lo preparas pensando que es una hemorragia digestiva baja y terminó siendo alta. Entonces hay que interrogar mucho al paciente si en algún momento él fue de cuerpo con materia fecal negra, observar la materia fecal, porque a veces entre la sangre también vamos a ver melena. Entonces en ese paciente que tiene melena y hematoquesia, sí estaría indicada la sonda nasogástrica. Vamos al otro estudio, que también esto se hizo en el 2013, en junio. También es un estudio piloto que es el uso de la endoscopía en la sangrado de hemorragia digestiva. También muestra la eficacia en las primeras 24 horas, no tiene que ser en las 12 horas, a menos que sea un paciente que veamos que sigue sangrando y que ya va a haber compromiso hemodinámico, pero en este tipo de pacientes podemos esperar hasta 12 horas, compensar al paciente y hacerle la endoscopía. Bueno, también en este estudio muestra lo mismo, la aspiración nasogástrica, que es de utilidad, pero vuelvo a decir, tenemos que ver qué tipo de paciente le vamos a meter una sonda nasogástrica. De eso pueden hablar mucho con el endoscopista. Él le va a decir, sí, hacen un lavado gástrico, o no le hagas lavado gástrico, yo voy a hacerle la endoscopia. ¿Sí? Todo esto que dijimos recién, hemorragia digestiva alta no varicial. La hemorragia digestiva varicial es un tema muy importante, ustedes lo van a ver seguro más adelante, a profundidad. Yo les voy a dar unos parámetros que tienen que saber nada más ustedes, porque este tema es de hipertensión portal y abarca mucho tema a nivel de clínica, imágenes, de cirugía, todo. ¿Qué son? La hemorragia digestiva de origen varicial, las varices esófago-gástricas se producen como consecuencia del aumento de la presión portal. Este es el valor que ustedes tienen que saber. La presión portal normal, el gradiente es de 3 a 5 milímetros de mercurio. Cuando este empieza a aumentar a 10 ya es predictor de que va a formar varices esofágicas. Pero cuando el paciente tiene más de 12 es lo más seguro que tiene varices esofágicas. Ahora, el 90% de la hipertensión portal puede ser de origen cirrótico y un 10% de origen no cirrótico. La hemorragia varicial gastroesofágica es una complicación severa de la hipertensión portal, cirrosis descompensada, ¿sí? Y es una de las principales causas de muerte en los pacientes. Por eso acá nosotros tenemos que evitar que pase todo eso y hacer una profilaxis primaria o pasar a una profilaxis secundaria en el caso del resangrado. Sepan ustedes de la epidemiología, la presencia de varices esofágicas es aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen cirrosis.
Ahora, ¿se acuerdan del Child Club? Que lo hemos visto, que es para clasificar el funcionamiento a nivel hepático. Toman 5 parámetros. El parámetro si el paciente presenta encefalopatía o no, si presenta citis, la bilirrubina, la albúmina y también presenta la coagulación, el tiempo de protrombina. Entonces sabemos que los pacientes que tienen pacientes cirróticos Child A, el 40% pueden tener varices. O sea, ustedes viendo esos parámetros ya pueden predecir si este paciente tiene varices o no. El 85% en el Child B y ya el Child C sabemos que el 100% de los pacientes tienen varices esofágicas. Ahora, la cirrosis hepática de origen alcohólico es la primera causa en nuestro medio de hipertensión portal y los pacientes que tienen cirrosis biliar primaria pueden desarrollar varices y sangrado varicial temprano en el curso de la enfermedad. Y sepan ustedes que los pacientes que tienen hepatitis C y la fibrosis tienen varices, pero solamente un 16%. La presentación es igual que la otra hemorragia digestiva de origen no varicial. El paciente puede presentar hematemesis, melena, hematoquesis, la descompensación hemodinámica. Acá igual. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a sospechar de un sangrado por hipertensión portal? Nuevamente en el interrogatorio. Si el paciente consume alcohol, si es una ingesta crónica, estos valores ya lo hemos visto siempre, más de 80 gramos por día en el hombre, más de 50 gramos en la mujer por más de 10 años, podemos sospechar cuando nos van hablando en el interrogatorio. O bien el paciente que tenga estigma de hepatopatía crónica o hipertensión portal, la hipertrofia carotidia, las arañas vasculares, la circulación colateral, la distribución feminoide del vello pubiano, ascitis, ginecomastia. O un paciente que ya nos cae en la guardia que está encefalopático o un paciente que ya sabemos que tiene cirrosis. Nuevamente, conducta, el objetivo siempre es que el paciente esté compensado. Descompensado, el paciente que va a la terapia y lo que inicialmente hacemos, ya habíamos hablado de la vía, de ver el tema de la reposición, ¿sí? Oxigenoterapia y la transfusión. El diagnóstico de las varices siempre es endoscópico. Entonces, durante la endoscopía nosotros podemos ver o una varice que está sangrando o signos de sangrado reciente o la presencia de sangre en la cavidad gástrica. Mira, cuando vos sabes que un paciente tiene varices, cuando haces la endoscopía y pasás hacia el esófago, el esófago, lo haces muy despacio. Y segundo, están las varices, pero hay signos que te van a mostrar a vos que eso puede sangrar, que son los puntos rojos, ya te los voy a mencionar. Pero cuando vos metés el esófago, el endoscopio en el esófago, metés aire. Permitís que o estas varices desaparezcan o disminuyan de tamaño. Que eso es lo que a vos como endoscopista o a vos cuando lo leas te va a permitir clasificarlos también. ¿Y se sigue usando el balón ese para el... Sí, ahí la vamos a hablar. Siempre acá hablamos nosotros de un paciente que está compensado, un paciente que vino, que presentó un vómito con sangre y que nosotros sabemos que es cirrótico. Entonces le vamos a hacer la endoscopía para ver el grado de cirrosis que tiene el paciente y el grado de las varices, en otras palabras. Porque después tenemos que hacer, para medir la hipertensión portal, cuánto tiene. Eso también nos va a ayudar. ¿RX se usa o no? La radiografía, ¿para qué la usarías? Mira, antes seguramente se ha utilizado, pero ahora tenemos lo que es el endoscopio. El endoscopio es flexible y segundo, no hay nada mejor que entrar y mirar. O apenas que estás entrando, estás mirando y un signo que te puede complicar una varice es un punto rojo. Vos haces la endoscopia y ves un puntito rojo, vos sabés que ahí eso va a sangrar. Te da tiempo a que vos le hagas un tratamiento que son las bandas o le hagan una inyección. ¿Sí? O a menos que el paciente esté sangrando, bueno, ahí podemos hacer, si nos permite el sangrado y no es abundante, también colocar una banda, o bien, si es un sangrado abundante que no podemos hacerlo en el paciente y está descompensando, vamos a la arteriografía. Ahí, todo eso ya lo vamos a ver acá adelante. Bueno, ahí hablamos de la clasificación, es fundamental clasificar esto. Podemos clasificarla de dos formas a las varices, fíjense, en esofágicas, solamente están en el esófago. O podemos decir que son grandes o chicas, de acuerdo al tamaño, más o 5 milímetros.
Usted cuando vean un informe dicen varices grandes, ya saben que miden más de 5 milímetros. O bien que le digan grado 1, grado 2 o grado 3. Acá está. Grado 1 es un paciente que tiene una hipertensión portal, vimos el gradiente que tiene más de 12, pero vimos las varices, pero cuando insuflamos, cuando metimos aire, desaparecieron. Entonces le vamos a decir una varice grado 1. El grado 2 no desaparecen a la insuflación, pero ocupan al menos un tercio de la luz. Vamos a hacer la endoscopía, metiste aire, no desapareció del todo, pero está ocupando un tercio. Un tercio de la luz esofágica. Y el grado 3 no desaparece, cuando vos metes aire se va a abrir más, pero siguen las varices, los cordones venosos ahí, y ocupan más de un tercio de la luz, ya es un grado 3. Otra clasificación que también le va a ayudar a usted, fíjense que dice esófago gástrica, o sea que son varices que están en el esófago y se extienden al estómago. Miren acá, para que ustedes se acuerdan, esófago gástrica, este es el tipo 1. Entonces que va del esófago y que se continúan hacia la curvatura menor. El tipo 2, el esófago y que se continúan en el techo. Por eso cuando vos haces la endoscopía, metes y cuando haces lo ves. Sigue acá la curvatura o va por curvatura menor. Y aquellas también que son las más peligrosas, las más difíciles de tratar, vos haces la endoscopía, ves sangre en el estómago, pero no ves varices esofágicas, o si la ves no hay signos de sangrado, nada. Tenés que pensar en varices gástricas aisladas. Las aisladas, la tipo 1, son las que se encuentran acá en el techo, y la tipo 2, que son las que están localizadas tanto en cuerpo, antro, píloro, o llegan al duodeno también. Segundo, cuando hagan una endoscopía en un paciente que tiene hipertensión portal, está la famosa gastropatía por hipertensión portal. Es una mucosa muy eritematosa, está roja, tiene un patrón del mosaico, que esto podría ser leve o severa cuando te lo describen. El patrón del mosaico es puntos rojos y bien congestivo. Está la pérdida absoluta de la trama vascular que uno normalmente ve en la endoscopía del estómago. Esto yo se los menciono, lo van a ver según la profundidad cuando vean hipertensión, pero es cuando ustedes lean un informe de endoscopía. En el informe de endoscopía usamos lenguajes técnicos, usamos grado 1, grado 2, grado 3, grandes, chicas, signos de sangrado, y usted tiene que saber porque van a estar en el piso ustedes con este paciente. Acá están los predictores de sangrado por las varices, lo que me preguntabas. El tamaño. La de mayor tamaño, mayor riesgo. Lo sabemos. Presencia de puntos rojos. Vos lees una endoscopía que te dice el endoscopista, presencia de puntos rojos, vos sabés que esto va a sangrar, ¿sí? Entonces ya tenés que activar, hablar con el endoscopista, pedimos las bandas o que va a ser esclerosis, porque este paciente te va a sangrar en cualquier momento. El hematoquiste, como un quiste hemático ahí, o sea que esto está en mucosa, el paciente llega a comer, puede desgarrar la mucosa o vómito, una arcada, puede ocasionar el sangrado. Y en un paciente que vos sabés que es Child-C, te va a sangrar seguro, ¿sí? Pues ya sabemos que la coagulación está alterada, ya sabemos que hay varices que son grandes. Predictores de resangrado por varices durante la primera semana pasando el episodio agudo, o sea, un paciente que ya tuvo el sangrado pasó la semana. Sangrado activo durante la endoscopía y una dificultad de controlar el mismo. Esto suele pasar mucho. Cuando uno hace la endoscopía no puede ver, hay sangre, dificulta, uno intenta, logra identificar, pero no fue una endoscopía fácil de decir, acá está la lesión, listo, le puse un clip, lo inyecté ya. Entonces es algo que no estás seguro si hiciste bien ahí la coagulación o colocaste bien el clip. Entonces este paciente la endoscopía le va a decir, endoscopía dificultosa, logra identificarse la lesión, se procede a hacer inyección con adrenalina, se coloca clip. Entonces este es un paciente, como habíamos hablado del FORA, tienen que tener cuidado porque puede haber nuevamente signos de resangrado. La cirrosis descompensada, el B y el C, un paciente que vos le haces la endoscopía, le pusiste clip, pero un paciente que te puede volver a sangrar seguro, sí. Un paciente que presenta una infección, que tiene una hipertensión mayor a 20 milímetros de mercurio, o sea que este es un paciente que seguro te va a volver a resangrar, o por el mismo lesión o por otra lesión. El Child-C o el SMEL, el score de SMEL, más de 18. Bueno, este es un paciente que sabemos que puede llegar a volver a
tener un resangrado dentro de las 6 semanas y puede llegar también a la mortalidad en ese sangrado, ¿sí? Nosotros nos juega mucho en contra ahí la coagulación del paciente que no nos ayuda. Para que lo sepan ustedes, hay 5 pilares de tratamiento en este tipo de pacientes. Ustedes lo van a escuchar: un tratamiento farmacológico, el tratamiento endoscópico, el balón de Saint-Lexmore, la descompresión de la hipertensión portal y por último el trasplante hepático. Lo único que yo quiero que ustedes sepan del tratamiento farmacológico, porque este paciente seguramente va a estar en la terapia, es un paciente que lo van a manejar ahí, que la terlipresina y los oxytocinas lo que hace es producir una vasoconstricción esplácnica, disminuye el flujo sanguíneo hepático, por lo tanto disminuye la presión portal, que es lo que nosotros queremos hacer. Solamente quiero que sepan eso a nivel de tratamiento farmacológico, y que son estas las 2 drogas por excelencia que se utilizan, pero más que todo es este. Es muy costosa esta droga, la terlipresina, es muy raro encontrarla. El tratamiento endoscópico, como ya les dije, las ligaduras con las bandas es muy frecuente, la utilización del polidocanol, pero también del cianacrilato. El cianacrilato es un adhesivo tisular, ha tenido buenos resultados, pero también tiene complicaciones, ¿sí? Lo más común que van a escuchar es la ligadura con las bandas elásticas. Fíjense que acá está el endoscopio y ahí empieza a hacer la aspiración, atrae nuevamente donde está la vena y coloca la banda. Y se empieza a hacer en forma espiral, empezando de la unión esófago-gástrica. O bien la escleroterapia con el ADT o el cianacrilato. Fíjense que ahí está el endoscopio, sale la aguja, inyecta a los bordes de donde está la vena, ¿sí? Acá está. El taponamiento con balón. El taponamiento, me habías preguntado vos, ¿cuándo lo utilizás? Este es un paciente que te puede llegar a vos en la guardia. Esto se usa en la guardia. Si lo vas a tener, lo tenés en la guardia, este balón. Un paciente que te llega descompensado, sangrando, que vos no le podés hacer la endoscopía porque está sangrando, está vomitando sangre, vomitando, y no le podés hacer la endoscopía y sigue sangrando. Entonces vos tenés que tomar una medida ahora ya con este paciente. ¿Qué utilizás? Este balón. Este balón, imagínense como si fuese una sonda vesical, pero tiene doble balón acá. Un balón que es gástrico y un balón que es esofágico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Miren, pensando que estas son las varices esofágicas. Cuando metemos la sonda, el objetivo es llegar al estómago. Ustedes tienen que llegar al estómago. Cuando lleguen al estómago, ¿cómo van a saber que está en el estómago? La misma técnica que hacemos con la sonda nasogástrica. Acá, donde tenemos la vía de aspiración, ponemos una jeringa, ponemos un poquito de aire, ocultamos y corroboramos que estamos en el estómago. Hasta todavía acá le podemos poner un sachet para que empiece a aspirar contenido gástrico y te va a aspirar sangre, ¿sí? Llegamos. Al llegar ahí vas a insuflar este balón con el balón, la vía de balón gástrico, lo vas a insuflar acá con 20 milímetros de agua, de aire, de 200 milímetros de aire. ¿Cuál es el objetivo? Que se tapone, que vos pases el cardias, los tirés y no se salga. Una vez que vos ya estás seguro que eso atravesó el cardias, lo pudiste insuflar bien y que no va a salir, recién ahí vas a inflar el balón esofágico. Ahí vamos a usar una pera, vamos a usar un manómetro y se va a insuflar de 35 a 40 milímetros de mercurio. Se puede llegar a 40, pero lo vamos valorando si también el paciente ha dejado de vomitar sangre. Esto es un salvataje, es por el momento nada más. Te va a ayudar ahora que el paciente estuvo sangrando, que vino, que está en la guardia y que está sangrando y que no le podés hacer nada más. Esto solamente lo podés tener 24 horas, o sea que te va a dar tiempo a vos que lo repongas, que le pases unidades de glóbulos rojos, que estabilices al paciente, para después sacar esto y hacer una endoscopia, por ejemplo. Mientras estamos con este balón, acá nosotros tenemos unas fenestraciones, vos podés ir aspirando la sangre, y acá suelen también tener fenestraciones que va a ir aspirando el resto de saliva, el resto de sangre que tenga. Esto a vos es un salvataje, es por el momento. El paciente que te viene en la guardia y le tenés que poner ya ahora porque está sangrando y no le podés hacer nada más. Esto era nosotros lo hacemos guiado por radioscopía, o sea, se hace guiado por radioscopía.
Con esto terminaríamos el tema de la hemorragia digestiva alta. Entonces dijimos que están las altas de origen varicial y las no variciales, ¿sí? Acá el concepto más importante que yo quiero es que ustedes sepan que el paciente, para hacerse una endoscopía, que es lo primero, el paciente está compensado. Tenemos un paciente descompensado, ya dijimos que podemos ir haciendo. Hemorragia digestiva baja. También es la pérdida de sangre del tracto gastrointestinal que se origina por debajo del ángulo de Treis e involucra intestino delgado, involucra el colon y el recto. Manifestaciones clínicas: hematoquesia, melena, proctorragia. ¿Por qué les digo melena? Tengan cuidado con este término, así como hablamos de la hematoquesia, que solamente un 15% puede ser de origen digestivo alto. La melena, porque hay veces que la sangre que permanece más de 8 horas, tanto en el intestino delgado como pasa por el colon, puede hacerse una digestión y el paciente va de cuerpo y es melena. Y uno piensa que es una hemorragia digestiva alta, no, es baja. ¿Sí? Vamos. La epidemiología empieza a aumentar a medida que aumentan los años. Entre el 85 y el 90% de las hemorragias digestivas bajas, sepan que se autolimitan. ¿Se acuerdan que dijimos que en las altas, el 80% se autolimitaban? Bueno, fíjense que este llega hasta un 90% que se autolimita. Solamente de un 10 a un 15% requiere una variante terapéutica. La tasa de recurrencia también es mínima. En el primer episodio se estima un 25%. Y la mortalidad también es mínima por hemorragia digestiva baja porque puede llegar hasta el 4%, ¿sí? Las causas más frecuentes: la diverticulosis colónica, las angiodisplasias. Las menos frecuentes son el cáncer colon rectal, un sangrado post-polipectomía. Recuerden siempre de preguntar los antecedentes del paciente. Las colitis isquémicas, las colitis ya sean actínicas, infecciosas, las pseudomembranosas, y también las hemorragias del intestino medio. Fíjense, también están las de origen periorificial. Las más frecuentes de las causas de proctorragia, el 90% suelen ser hemorroidal o fisuras anales. Pero hay otras causas también. Raras, la úlcera solitaria, lesión de Dilafoa, que también hablábamos acá, y las varices rectales. Ahora, tienen que tener en cuenta qué tipo de paciente les viene a consultar por la proctorragia. ¿Es un adolescente, es un adulto menor de 60 o es un adulto mayor de 60? En los adolescentes tenemos que pensar en las enfermedades inflamatorias, divertículo de Meckel y los pólipos juveniles. En un adulto menor de 60 años, la diverticulosis colónica es como primera causa. El paciente te refiere: fui de cuerpo con sangre, sin dolor, sin molestia, y se saca y salió sangre fresca. El cáncer colon rectal, los pólipos, la enfermedad inflamatoria, hemorroide y colitis infecciosa. Y en los mayores de 60, fíjense que los divertículos siguen siendo la primera causa y aparecen las angiodisplasias. Cáncer colon rectal, las colitis isquémica y el consumo de AINES. Vamos. También tienen que obtener el interrogatorio, el paciente le dice: fui de cuerpo con sangre, ¿hubo dolor, molestia, algo? Nada, listo. Es una pérdida de sangre sin dolor abdominal, entonces podemos pensar en una diverticulosis colónica, en las angiodisplasias, hemorroides o hemorragia de intestino medio. Ahora, si el paciente le refiere: sí, me dolió la panza, me duele y también fui de cuerpo con sangre, vamos a pensar en un cáncer colon rectal, enfermedades inflamatorias, divertículo de Meckel y la distintas colitis actínica. Esta actínica es propia de los pacientes que han recibido radioterapia. Suelen preguntar eso también, ¿sí? Las infecciosas, las isquémicas, las pseudomembranosas en pacientes que han tomado antibióticos. Bueno, esto ya lo saben. Evaluación inicial. Vemos si el paciente está compensado o descompensado. Paciente descompensado, ya saben lo que tenemos que ir haciendo: la colocación de vía, mejorar, pedir el tema de la transfusión. Esto es lo inicial. Siempre valorar al paciente compensado o descompensado, lo primero en la guardia. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente que no está compensado, un paciente mayor de edad, en el cual no podemos hacer como primera instancia lo que hablamos en la endoscopía? Arteriografía selectiva. Esta, miren, la anatomía, cómo se ve a nivel de arteriografía selectiva, es radiología intervencionista. Tiene una sensibilidad muy alta que llega hasta el 85%, pero siempre y cuando el paciente tenga un sangrado de 0,5 a 1 mililitro minuto. ¿Sí? Lo que nos permite la arteriografía,
también es hacer diagnóstico y hacer terapéutica con una embolización. Centellograma. El centellograma no se usa mucho, pero ¿en qué nos podría llegar a ayudar? Cuando queremos localizar en una hemorragia de un paciente si es lado derecho o lado izquierdo. Porque si vos vas a operar a este paciente, ¿qué haces? ¿Una colectomía total, una hemiderecha o una hemiizquierda? Entonces, esto nos ayuda por lo menos a saber que el sangrado, por ejemplo en este caso, es del lado derecho, que podemos hacerle una hemicolectomía derecha y no hacer una colectomía total al paciente. La TAC multi-slide o la NG-TAC es muy buena, tiene una sensibilidad que llega casi al 86% y en el caso de una hemorragia activa, fíjense, llega casi al 95%, por así decirlo, es perfecto, pero también requiere un débito de 0,3 a 0,5 mililitros minuto y siempre solicitarla en modalidad trifásica. Eso la gente de imágenes se lo va a saber explicar muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Que en el objetivo sin contraste es ver si hay un cuerpo extraño, qué es lo que está pasando, si hay material de sutura, coprolito, cuerpo extraño, qué es lo que puede estar causando la hemorragia y no ser precisamente un vaso que se erosionó o algo por el estilo. La fase arterial conoce el sitio del sangrado y la fase venosa portal se discrimina en la difusión del contraste de manera más evidente, ¿sí? Mira, las tres métodos que utilizamos anteriormente dijimos que era un paciente descompensado, en un paciente añoso, pero que si tenemos un paciente nosotros que está hemodinámicamente compensado, podemos hacer la colonoscopía. Ustedes recuerdan que una colonoscopía, para poder hacerlo, el paciente tiene que tomar unos laxantes. El colon tiene que estar limpio, no podemos hacerlo como la hemorragia digestiva alta, lo único que nos interesa es las horas de ayuno del paciente. Entonces, en una colonoscopía como súper urgencia lo podemos hacer a las 6 horas. ¿Qué quiere decir estas 6 horas? En 3 horas yo puedo poner una sonda nasogástrica, meterle laxante al paciente. Lo más común que utilizamos es, por ejemplo, el Varex. ¿No es fosfodón? Mira, lo que tiene el fosfodón es muy agresivo. Se puede utilizar, sí, pero tiene contraindicaciones en pacientes hipertensos, porque es fosfato monosódico y fosfato disódico. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen problemas renales, hipertensos, usando el fosfodón, es agresivo. ¿Sube la tensión, digamos? Le sube la tensión, es un paciente que está perdiendo sangre, va a seguir perdiendo sangre con la tensión alta. No es lo recomendable. A mí me gusta mucho lo que es el polietilenglicol, la marca comercial es el Varex, que es muy bueno, lo diluís, lo pasás, lo puedes pasar en 3 horas las jeringas de 1 litro a esperar, o sea, ir pasando, qué sé yo, medio litro en 10 minutos, esperar, medio litro, 10 minutos y así vamos pasándolo. En 3 horas hacer la preparación de tu paciente. Y quedemos las 3 horas con ayuno, porque nosotros pusimos una sonda nasogástrica, está pasando la preparación, lo vamos a ayudar con un Reliberan para que pueda pasar más rápido y la anestesióloga que nos pide. Si hay un anestesiólogo que nos dice, sí, con 3 horas yo te hago la endoscopía, listo, tenemos 6 horas para preparar un paciente. Ahora, si el anestesiólogo te dice, no, yo quiero mínimo 5 horas, bueno, 5 son 8 horas, pero podemos hacer la colonoscopía, pero requiere siempre la preparación del colon. Porque una colonoscopía que vamos a entrar, que va a haber capa, que va a haber sangre, no nos sirve. Donde para indicar el Varex a una colonoscopía común programada, sí, ¿cómo también. sería? Mira, la marca que usamos, que es el Varex Kit, tiene 4 comprimidos de bisacodilo, que es un laxante, vos se lo haces tomar al paciente el día anterior al mediodía, y después los 4 puntos los haces tomar. Lo toma al mediodía y, por ejemplo, empieza la preparación a las 4 de la tarde. Si a las 4 de la tarde él fue de cuerpo con esos laxantes, va a empezar con un sobrecito del polietilenglicol diluido en 1 litro, que lo tiene que ir tomando en el transcurso de 1 hora, un vasito, esperar, un vasito. Eso va a ser de cuerpo y luego, empezaste a las 4, a las 8 o a las 10 de la noche volvés a hacer lo mismo con otro sobre. Otro sobre. Son Sí. 2 sobres y 4 comprimidos. Sí. O también tenés otro que ¿Se es le el puede Mix. hacer Reliberan ahí también? Puede tomar un Reliberan, eso va a ayudar a la motilidad digestiva. También tenemos tipos sulfatos de sodio que tienen menos acción que los fosfatos monosódicos y el fosfato Yo digo disódico. porque siempre indicamos el fosfodón. Bueno, sí, el fosfodón se indica, es muy bueno, pero también tenés que ver qué tipo de paciente estás teniendo. Por eso, para tener si tenemos un paciente con esas Tenés características. el
sulfato. Después también tenés otra marca que es el sulfodón, que también es muy bueno y que podés usarlo en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, pacientes monorrenales, porque eso es lo que vos tenés que tener en cuenta, qué tipo de paciente vas a ver. Entonces, yo tengo un paciente hemodinámicamente que está estable, le puedo hacer una colonoscopía previo a una preparación colónica. Pues tome los laxantes, le hacemos la endoscopía. Pregunten lo ideal y no está indicado hacerle enemas. ¿Por qué? Porque ustedes ingresan, hacen el enema y van a hacer que la sangre, que por ejemplo de origen diverticular del lado izquierdo, al colocarle el enema va a hacer que la sangre tal vez se vaya al colon derecho. Entonces le hacemos la endoscopía y vamos a ver sangre en todo el colon. ¿De dónde sangró? No sería lo indicado, ¿sí? Lo que yo en particular, cada vez que a mí me llaman para hacer una endoscopia digestiva baja, digo la preparación y les digo no le hagan enemas. ¿Qué me ha pasado? 2 episodios. Un episodio que hicimos una colonoscopia, vimos el sangrado del lado diverticular, del lado izquierdo, llegamos bien a ciego, estaba todo fantástico. Ahora me pasó también de ir a hacer una endoscopia que le habían hecho enema para terminar de limpiar porque el paciente que estaba compensado y quiso tomar la preparación bioral, claro, vi sangre en todo el colon. Entonces, también lo que se puede hacer en una endoscopia que vos ves todo el colon manchado, pedirle al endoscopista que te canule la válvula iliocecal. ¿Por qué? Porque si hay sangre en el intestino delgado, la sangre viene de arriba y no es colónica. Entonces, traten ustedes a veces, si pueden ir con la endoscopía cuando se hagan urgencia, de pedirle, ven en el lado izquierdo, ven en todo el marco colónico. Y si el endoscopista no te canula la válvula iliocecal, pedirle, ¿podemos canular la válvula para ver si viene el intestino delgado? Canular la que sería pasarla y fijarte los primeros centímetros, tal cual, se ve eso nada más. Vos la canulás, la válvula, entrás y podés ver. Hay veces te va a pasar de que ves y ves resto de sangre. Entonces vos sabés que esa sangre no es colónica, sino es entérica. O también puede ser una hemorragia digestiva alta. Entonces, todo esto te va a permitir a vos valorar. La endoscopía, entonces siempre lo pusimos ahí en grande, paciente hemodinámicamente estable. Tratamiento. ¿Por qué te pongo diverticular? Porque son las causas más frecuentes. Lo mismo, el sangrado de la hemorragia diverticular puede ocurrir en el cuello en un 50% o en la base del divertículo. Hacer inyección con adrenalina, uno en 10.000 o uno en 20.000, o también los térmicos, la pinza, coagulación monopolar o bipolar, o el clip, o las bandas. Lo mismo que las válvulas, ¿sí? Lo que tengamos en ese momento. Miren, acá tenemos una hemorragia de tipo diverticular, acá hay sangre, se localiza, este es lo que es el capuchón, la capa de la banda, esta es la banda que está acá, y ahí se colocó, ¿sí? Ya está, dejó de sangrar. El plasma argón, no me acuerdo quién me había preguntado en su momento, y acá hay otro sangrado de origen diverticular que se colocó un clip. Y para después controlar ese sangrado, lo que se hizo fue inyectar con tinta china, cosa que después lo podamos volver a encontrar. Entonces, esto básicamente es lo que habíamos hablado nosotros, que es lo que ustedes van a tener que saber valorar en la guardia para ver cómo seguimos. O sea, yo tengo un paciente con hematoquesia, es una hemorragia, bueno, la anamnesis, el examen físico, es una hemorragia activa, bueno, tengo que pensar. Recuerda que dijimos que la hematoquesia a veces puede ser por un sangrado alto. Entonces, ahí le coloco una sonda nasogástrica, le hago, veo débito o no, hago una endoscopía digestiva alta, porque a veces lo que yo tengo bajo es la hemorragia digestiva alta. Ahora, no le hago una sonda nasogástrica, entonces si el paciente está compensado, lo que puedo hacer es la angioTAC, que es lo más fidedigno, dijimos que tenía casi una sensibilidad del 92%. Bueno, no la tengo disponible. Bueno, me voy a la colonoscopia. La colonoscopia lo que me pide es la preparación colónica, que es la diferencia de la angioTAC. La angioTAC es más simple en ese sentido. Ahora, con la colonoscopia identifico el sangrado, sí. No lo identifico, recuerden que siempre debe ver el ilion, ¿sí? Y la veda. La veda es fundamental y está acá. Cuando habíamos hablado que si puede ser una hematoquesia de una hemorragia digestiva alta que pasó tan rápido, entonces no era baja, sino era una hemorragia digestiva alta. Ahora, una hemorragia no activa, es intermitente. ¿Ves que están acá? El PEC, el polietilenglicol, de lo que
Hacemos la colonoscopía, nos da positiva, bueno, el diagnóstico endoscópico nos da negativo y no está de mal repetir una endoscopía, la colonoscopía. Cuando nosotros tenemos una hemorragia digestiva baja, que sabemos que es baja, que no es alta, le hacemos una colono, nos da negativa, podemos repetir a los 3 meses, 4 meses. ¿Sí? En lo personal, a mí me pasó con un paciente que él venía, paciente joven, con una proctorragia. Una endoscopía normal. Bueno, pasaron 3 meses, lo vuelvo a ver con una nueva proctorragia. Bueno, le hicimos la endoscopía, no. La tercera me volvió a tocar a mí y ya le hice retro para ver, eran hemorroides, tenía hemorroides. Bueno, en una cuarta voy a saludar a un colega que es endoscopista y lo veo al paciente de nuevo. Yo le digo, no puede ser que este paciente le hemos tomado biopsia, le hemos hecho retro. Cuando le hace él, el paciente tenía una colitis, un CUI, tal cual. O sea, el CUI, recuerden que puede ser puesta en fase intermitente o fase activa. Las veces que yo le hice, nunca lo tuvo y las biopsias nunca me lo mostró porque no había lesión en ese momento. Pero cuando él en la cuarta endoscopía que se hace, ahí aparece, se ve tanto la lesión en la mucosa como la anatomía patológica nos da el diagnóstico. O sea, son pacientes que a veces no podemos descartar por una endoscopía, tenemos que seguir viéndolas. Bueno, y le puse esta frase al final porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Ustedes tienen que conocer qué patología es, cuáles son las complicaciones de la patología, cuál es el tratamiento de esa patología y cuáles son las complicaciones por ese tratamiento. Entonces, ustedes sabiendo eso, van a poder estar siempre un paso adelante. Ustedes van a saber que tiene una hemorragia, que le hicieron colocar un clip, pero que había un vaso activo y saben que este paciente tiene hasta un 60-70% de resangrado. Entonces, ustedes van a controlar a este paciente y no se van a confiar de que no pasa nada. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna duda, algo? Tuvo que